Amén. Y bueno, le he terminado esta predica. Cumplir la asignación extiende el reino. Ahí Pastora Carla me decía, es un spoiler del retiro de hombres. Amén. La importancia de la asignación. Amén. Vamos a compartir el primer versículo que quería compartirles. A ver si tiene un PowerPoint ahí que hice. Vamos a compartir Efesios 2:9. Dice, la salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Amén. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él nos preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. ¿Qué está hablando aquí la palabra del Señor? ¿Sí? Está hablando principalmente de otro versículo que también habla de las obras. Que la gente alguna vez dice, bueno, yo estoy haciendo buenas obras y es suficiente para mí. ¿Sí? Y quizá ustedes conocen muchos multimillonarios que dan a fundaciones, que mucho del dinero que recauda va para buenas obras, ¿no? Y dice, bueno, ese debe tener ganado el cielo. Y acá habla totalmente lo contrario. Porque dice que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no tenemos que hacer buenas obras. Porque vamos a otro versículo que dice y habla de la fe. De la fe sin obras es vacía. Pero también las obras sin fe es vacía. ¿Sí? ¿Cuántos anhelan de que una persona tan conocida que tiene buenas obras se acerca a Cristo? No solamente sea una buena persona caritativa, ¿sí? O de ejemplo en algunas cosas, ¿sí? ¿Cuánto anhelan? Hay muchas personas que pudieron acercarse al Evangelio. No sé si quizás algunos conocen, por ejemplo, un Daddy Yankee que dice que se convirtió y Dios quiera que pueda seguir perseverando en el camino. Pero Dios está trayendo a esas personas, ¿sí? Para que realmente puedan ser testimonio para muchos. Amén. Entonces, tenemos que nosotros entender eso, ¿sí? De que no es solamente hacer lo bueno o jactarse, como dice aquí el versículo. Nosotros no tenemos que jactarnos, ¿sí? Porque si no, se mediría por las buenas obras. Decir, bueno, Messi o las personas que son multimillonarias, Elon Musk, qué sé yo, que pueda donar. Ese tiene más ganado del cielo porque es más bueno que otro. Entonces, había como un nivel, ¿sí? Pero no, aquí no hay nivel para que nadie se jacte de las buenas obras. ¿Sí? Otra aclaración de la importancia que somos una obra maestra, ¿sí? Tenemos que saber lo que valemos cada uno de nosotros para el Señor, ¿sí? Es la obra maestra, quiere decir que fue lo más importante que Él creó, ¿sí? Viendo la creación, Él creó muchas cosas, pero una de las creaciones más importantes, porque es verdad, existen otros planetas, pero todavía no se ha encontrado de que hay vida en otros lugares. Entonces, quiere decir de que fuimos y somos una obra maestra del Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que entender para qué nos creó, ¿sí? Porque dice, bueno, somos creación, perfecto, ¿sí? Y también para qué nos encomendó, que esa es la asignación, ¿sí? Porque dice aquí que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cada uno que se ha bautizado es un anhelo, los que no se han bautizado, que han dado testimonio. En ese momento uno da testimonio de la vieja vida que uno tuvo para pasar una nueva vida. ¿Quiénes no han sido bautizados? Amén. Les anhelo y les insto a que puedan ser bautizados. Vamos a estar preparando seguro para este año un nuevo bautismo. Quizá ahora en el invierno algunas veces lo hacíamos, pero por el tema del frío lo vamos a hacer. La importancia de dar testimonio, ¿sí? Ya hemos hablado también que quizá los distintos tipos de bautismo. Pero aquí también está hablando de que Él nos dio una nueva identidad en Cristo Jesús. Y esa identidad se da como testimonio muchas veces en el bautismo, ¿sí? A través de la inmersión completa de nuestro cuerpo. Pero ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo? ¿Para qué realmente uno se bautiza? Y dice, el otro día leyendo a Edgardo Silvoso, que estamos trabajando también en la extensión y la transformación,
hablaba de la importancia de que el bautismo sin el Espíritu Santo como que no va de la mano, ¿sí? La importancia del bautismo tendría que ser acompañado de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros sepamos que para hacer las buenas obras necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y que esté en nuestra vida. Por eso los que todavía quizás han sido bautizados pero no han recibido y no sienten esa llenura del Espíritu Santo, por anhelarla también. Porque Dios nos dio todo, nos preparó todas estas cosas para algo. Como dice acá, para que hagamos las buenas cosas que Él ya preparó, ¿sí? Quiere decir que Él ya escribió el destino que tiene con cada uno de nosotros. Lo único que puede cambiar es el nombre, ¿sí? Porque el destino ya lo tiene con cada uno. Y así, como cuando uno se pasa un turno, qué sé yo, viene con el apellido y si pierde el turno, sigue el que está atrás. ¿Sí? Que nosotros tenemos que anhelar que la asignación que ha sido para cada uno de nosotros no la tome otro. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que no hemos sido llamados solamente para venir. Bueno, vengo a los cultos los domingos, me siento y me voy. Mi papá muchas veces lo llamaba las personas que vienen a calentar asiento solamente y se quedan con la salvación. Yo soy salvo porque he creído en Cristo. Amén. ¿Cuánto hemos creído en Cristo? Pero muchas veces creemos que hasta ahí termina. Hasta ahí llegamos y listo. ¿Sí? Sigo con mi vida, sigo haciendo lo que tengo pensado hacer, con mis planes. ¿Sí? Pero tenemos que entender que no termina, sino que tenemos un propósito que, como dice la palabra del Señor aquí, ya ha sido escrito. ¿Sí? Porque no solamente nos ha salvado de la muerte espiritual, como recién estamos compartiendo en la cena, sino para trascender. Debemos trascender. Es importante trascender. ¿Sí? Por eso debemos entender para qué hemos sido creados. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Sí? A ver si tiene ahí para... Sigue ahí La pregunta que debemos hacernos hoy, que también la compartió la pastora María Marta, es ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestra asignación. Amén. Y me gustaría ir compartiendo un poquito, parafraseando un poquito la línea de vida. ¿Sí? Hemos estado aprendiendo, no sé si los chicos la compartieron ahí un poco. Les pasé una imagen que hice, si la tienen para pasar. ¿Sí? Compartiendo un poco de mi testimonio, ¿sí? De la línea de vida desde mi nacimiento y cómo uno va entendiendo. Está bueno que cada uno lo pueda hacer, instarle a su discípulo también a hacerla, ¿sí? Porque esto nos ayuda a ver de dónde venimos, cuáles son esos valles que hemos pasado y cuáles son esas montañas que también hemos pasado, cómo Dios ha obrado y también de dónde Dios nos ha sacado, ¿sí? Por eso la importancia de la línea de vida es saber en dónde estamos parados también para ver qué es lo que va a venir. Amén. Y si hemos llegado hasta aquí como iglesia, como cuerpo de Cristo, es porque hemos recibido de su infinita misericordia. Sí, ahí no hay muchas, está como muy todo amontonado, ¿sí? Porque si no, tiene que hacer muy larga la línea de vida. Pero ahí compartiendo un poco de mi vida, ¿sí? Yo he tenido varios procesos también. Habla ahí también de, bueno, nacimiento, como uno conoce, ya compartió mi mamá que nací en Catamarca. Sí, soy el único de los hijos que nació fuera de la provincia, y allí es donde conocieron mis padres el Evangelio. ¿Sí? Después estuve en 4 escuelas primarias, ¿sí? Ya que era medio loco y tenía algunas cuestiones también de que era muy activo, ¿sí? Y la primaria, estuve en 4 escuelas que fueron de aquí cerca también, que también para mí fueron como un valle, porque como que no encajaba en ningún lugar, siempre tenía problemas con el bullying, con que me trataban mal, con que tenía cuestiones con los profesores, ¿sí? Pero
eso también como que me tocó, digamos, de mis hermanos casi estuvieron todo, mucho la primaria, en la parte importante de su secundaria, de su primaria, mejor dicho, digamos, en un solo colegio, en la normal hicieron ellos, yo estuve, como dije, en 4. Y eso también como que marcó un poco, digamos, como que no encontraba, digamos, un poco, y mis padres también como que me tenían que sacar de uno y poner en otro porque tenía problemas aquí, porque tenía problemas allá. Y también pasé como esa cuestión de no ser valorado en lo que es la primaria, ¿sí? Después ahí hablo un poco de cómo de conocer a Carla, que es una montaña. Cuando ella llega a la iglesia, yo tenía más o menos 10 años y ella tenía 8, ¿no? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto? 9, claro. Si ella tenía 9, yo tenía más o menos entre 10 y 8. No, yo lo pongo como montaña porque la importancia de poder formar, y también le anhelo a cada uno de ustedes, digamos, de poder encontrar unas amistades correctas, ¿sí? Las amistades son una montaña, son una bendición. Por más que, sí, yo la conocí, digamos, cuando era chico, más o menos en el año 98, como ahí está en la línea de vida, pero eso también quiero compartir un poco el testimonio para ver cómo Dios fue alineando su propósito a mi vida, ¿no? También por esas cuestiones que yo tenía de activismo, comencé a aprender un poco guitarra con un profesor en la casa, pero no me cerró, digamos, era un profesor cristiano. Y ahí cuando trajeron la primera batería a la iglesia, estaba llena de polvo, porque nadie la tocaba. Cuando era la mitad de la iglesia, trajeron la batería y nadie la tocaba. Y yo así de última, porque vino un profesor a enseñar para que la aprendan a tocar, me sumé junto con mi hermana Ana y ahí comencé como a meterme en esa cuestión de poder, ese activismo y esa hiperquinesia que en un momento me diagnosticaron, digamos, de que era muy activo, poder empezar a utilizar la música como descargando allí eso que yo tenía, ¿no? Entonces, y de ahí comencé también de niño, a más o menos a los 12 años, a meterme un poco en la música, ¿sí? Y también uno de los valles que tuve fue el fallecimiento de mi abuelo también, que fue muy duro. Y también en el momento en la adolescencia, como que al no tener rumbo, que tiene que ver también con esto, no tener propósito, por eso también es un mensaje a los chicos. Estábamos con aquí en la iglesia y me acuerdo que el otro día Ezequiel me decía, che, no canté esta canción vos, me decía, ¿cómo se llama? Elevation. El mundo busque, ¿qué? No, ¿cómo se llama? No, el que dice en el estribillo, no hay nada. De tumbas a jardines, sí, porque dice el mundo busqué y no pudo llenarme, sí, y hay cuestiones, por ejemplo, de mi línea de vida que yo nunca conté, sí, que yo cuando tenía más o menos, ahí en un momento dice la línea de vida, que sí busqué el mundo, porque como que no tenía rumbo. Éramos adolescentes y con algunos chicos de la iglesia acá me dicen, che, vamos a un boliche, vamos a salir. Vos decís cualquier cosa que te quedabas en la casa mía y de ahí vamos a algún lugar, después cualquier cosa volví al otro día. Y yo nunca fui de esa onda, digamos. Pero unos chicos de acá con amigos decían, bueno, vamos. Y varias veces salimos a querer, y éramos menores de edad en ese momento. Yo habré tenido 15, 16 años. Como mucho 17 años, y entramos a algunos boliches, ¿sí? Y algunos chicos dicen, bueno, vamos a tomar, y yo nunca era del tema de tomar, y empezaron a hacer de que trae aquí un gansia, que trae vino, que no sé qué, y andamos en la semana de los colegios, ¿no? Y en esas cuestiones yo, por prenderme en la misma onda de ellos, caí y me di cuenta de un montón de cosas del ambiente, de la noche, que alguien te dice, no, como cristiano, digamos, como al ser hijo de pastores, como quizás andaba en esa hora, en esos lugares, pero fue porque yo estaba haciendo todo a escondidas, ¿sí? Mi familia pensaba que yo me iba con mis amigos nomás a molestar, a tomar algo,
tranquilo en su casa, pero realmente salíamos, muchas veces mentíamos de los documentos para llegar a pasar, porque hay muchos boliches que en su momento no dejaban pasar a nadie que sea menor de 18 años, ¿sí? Y entonces me di cuenta que en todos esos ambientes no me llenaba nada. Yo no soy tampoco de bailar, y las veces que salí, que querían tomar y juntaron un tipo de bebida alcohólica, quedé liquidado, ¿sí? Entonces me di cuenta mucho del vacío de que la gente dice que no, que salgamos, que tomemos, que nos juntemos. Y yo me di cuenta que ahí no encontraba nada, porque quedaba vacío y llegaba a mi casa y no me acordaba. Pocas veces me pasó que por haber juntado las bebidas, y llegaba y no me acordaba qué había pasado el otro día. Y digo, esto es lo que toda la gente anhela, de decir, vamos a tomar, vamos a los boliches. Y cuando entré a los pocos boliches que entré, no duré, le digo, yo me voy. Y algunos chicos se quedaron, pero yo no podía estar porque no sentía atracción a nada, ¿sí? Entonces me di cuenta de que ahí no estaba mi propósito. Que la diversión o la felicidad, por así decirlo, el entretenimiento que una vez uno busca en ese lugar donde todos van, ¿sí? Donde, bueno, vamos, salgamos, vayamos, tomemos, ¿sí? Entonces la gente, como decía, bueno, si todos lo hacen, bueno, voy. En la secundaria mis compañeros todos salían a bailar, todos salían a los boliches. Una de las cosas también que llegó a los 18 años y en vez de que mis padres pagaran el viaje de egresado, yo les pedí una batería, porque yo siempre practicaba con la de la iglesia, digamos, y no tenía una batería propia. Y cuando yo ya tenía la edad de esa, me mudé. Entonces le dijo, no, yo no quiero ir a ningún viaje de egresado. Así que mis padres me compraron una batería, la primera batería propia que tuve a los 18 años, ¿sí? Y de ahí, digamos, como que empecé a encaminar esa cuestión que quizá empezó a ser como física, de decir, necesito algo porque soy muy activo, algo como para desestresarme en un instrumento musical. Y me di cuenta que Dios me empezó a llevar al propósito que Él tenía, ¿no? Entonces, de ahí pude avanzar. Bueno, hay algunas cuestiones ahí del noviazgo en 2005 que me pongo novio con Carla. Algunas montañas, viajar a Europa, poder salir y ahí comenzar a hacer música para Dios. Por eso digo que cada uno debemos entender cuál es nuestra pasión, qué Dios nos ha dado a nosotros y ponernos al servicio del Señor. Yo cuando salía de la secundaria tenía muchos amigos que decían, vos tocas la batería, vení, tocame una bandita. Y me cansaron de invitar a tocar en proyectos seculares y comencé a tocar. Toqué en una de las primeras bandas que todavía sigue, se llamaba Todo Mal. Así que imagínense, ¿no? Imagínense cómo fue. Todavía sigue la banda tocando. Eran unos compañeros de la secundaria que hacen punk, ¿sí? Y comencé, duré un solo ensayo en la banda. Y decía, esto es lo que tengo, pero ¿a dónde lo pongo? ¿A dónde lo ubico? ¿Sí? Y comenzamos con algunos proyectos musicales acá, con los chicos de la iglesia, algunas banditas, con un músico que venía aquí también, que se llama David, ¿sí? Una de las primeras bandas que hubo acá se llamaba Etnia, y después yo estuve acompañando, y después ya hice otros proyectos, Hombres de Blanco, tocábamos de blanco, y de ahí comencé, digamos, Acrisolados, otra banda también que hice con el hermano de Fico, Aníbal, que ya no está tocando. Y de ahí Dios me mostró a hacer un proyecto más propio porque que para mí fue también algo importante poder empezar con la banda Serie Material. Sí, que comencé en el 2006 más o menos a tocar, y ahí empecé a tocar un poco la guitarra y cantar porque no había baterista. Entonces dejé que otro tocar y comenzamos, y fue una de las montañas también donde Dios me empezó a trascender. Y eso también es lo que quiero llegar, y yendo al otro punto, de cuáles son nuestros planes, ¿sí? Ahí vamos a ver Proverbio, ¿sí? 19:21. Nosotros podemos hacer muchos planes. Yo quizá planeaba, bueno, voy a tocar con cualquiera que me llame, ¿no? Y Dios tenía otro plan con respecto a lo que Dios tenía para mí. Por eso este versículo de Proverbios 19:21 que dice, tú puedes hacer los planes que quieras. Me gusta esta versión, ¿sí? De NTV. Pero dice, pero el propósito del Señor es el que prevalecerá.
Amén, lo tenemos ahí. Entonces nosotros podemos tener muchos sueños, decir, bueno, tengo esto, pero si yo no me alineo con lo que Dios quiere, me va a pasar lo que me pasó a mí, ¿sí? Porque terminé desalineado porque no tenía rumbo. Decía, bueno, vamos para allá, vamos. Yo, donde los chicos decían, donde iban todos, bueno, vamos. En ese momento yo andaba con la motito Sanela, y era que todo el mundo andaba con motito. Así que bueno, todos me compré una motito, todos andamos todos con los chicos acá, con motito, andando por todos lados, así. Allá había picada en la Perón, vamos la picada, y los fines de semana vivimos para ahí, con Dante Marcelo, que ustedes lo conocen, y andábamos, digamos, donde el viento me llevaba, íbamos y veníamos, y no encontraba, ¿no? No encontraba muchas amistades también que no estaban alineadas. Pero dice la palabra del Señor que el plan de Dios es el que permanece, como dice acá. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿qué ha pasado con este proyecto? Que se ha caído, esta cuestión que no funciona, ¿sí? Que una vez uno quiere, insiste y dice, bueno, pero no funciona, ¿pero por qué? Y nos tenemos que dar cuenta que muchas cuestiones en las cuales hemos caído ha sido porque no hemos estado alineados. Porque si hubiera sido el propósito del Señor, tenía que haber perseverado, ¿sí? Entonces, fracasamos muchas veces, pero esos valles, muchas veces que llegamos a tener, como yo los tuve, fueron porque yo no estaba alineado, ¿sí? No estaba alineado con el Señor. Y nos tenemos que chocar con la pared para poder aprender muchas veces. Pero otros valles son pruebas. El fallecimiento de una persona son pruebas, otros valles, ¿sí? Pero tengo que ver qué valle me puede haber tocado en mi vida por unas malas decisiones, o desde que conocí al Señor, los valles que me tocaron muchas veces fue porque yo estaba desalineado, ¿sí? O porque es una prueba del Señor. Pero yo tengo que analizar, por eso está bueno analizar la línea de vida, y les recomiendo que la puedan hacer cada uno, de esas cuestiones que nos han pasado y cómo Dios nos ha fortalecido para superar esas situaciones. Amén. Debemos buscar y anhelar hacer su voluntad, porque su propósito es mejor, incluso si no lo entendemos, ¿sí? Me acuerdo que empezando a estudiar diseño gráfico, que fue una de mis montañas, después de la secundaria, empecé a estudiar diseño gráfico, y ahí comenzó ese anhelo, como decir, quiero hacer algo que trascienda. Y con eso me di cuenta de que quizás los demás proyectos que había empezado como que habían durado poco y no trascendían. Entonces quería algo que trascienda. Sí, bueno, hice algunos proyectos musicales, pero como que no todos teníamos la misma pasión y el mismo objetivo. No era subir y tocar y listo. Entonces, por eso me gusta el versículo que sigue, ¿sí? Que muchas veces nos encontramos ese versus mis planes y los propósitos del Señor. Pero ¿qué es lo que dice Salmo 30:11? Dice, los planes del Señor se manifiestan y son firmes para siempre, y sus propósitos nunca serán frustrados, ¿sí? Los propósitos del Señor no se mueven, no se cancelan ni se debilitan con el tiempo. Por eso debemos identificar en qué monte Dios nos llamó, ¿sí? La pastora María Marta hablaba. Para no errar en blanco debemos identificar de esos 7 montes. Y ahí como que Dios me fue alineando al monte de la celebración, el monte del entretenimiento con respecto a las artes y el evangelismo, ¿sí? Porque si no, muchas veces estamos quizás sembrando en un lugar donde no es nuestro propósito y nos desgastamos. Por eso debemos vivir conforme al propósito del Señor y edificar sobre esas rocas firmes. Porque muchas veces edificamos la arena y se derrumba. ¿Y cuántas veces entramos en esos derrumbes? Debemos caminar en seguridad. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, caminamos en la roca. La palabra del Señor dice que Él es la roca. Y si caminamos en su voluntad, podemos saber que estamos construyendo sobre algo eterno. Amén. Por eso, ahí seguimos, 1 Juan 2:17. Seguimos al próximo. Dice, el mundo está llegando a su fin. Sí, lo sabemos. Vemos las noticias todos los santos días y vemos la cuestión que ha vuelto a pasar allá en el oriente con Israel.
tantas cosas tremendas que están pasando. Y dice, el mundo llega a su fin junto con los deseos que hay en él. ¿Sí? Pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. ¿Sí? Ahí hablamos de la trascendencia, de que nosotros sabemos que debemos buscar vivir para el Señor y hacer su voluntad. Debemos entender esa perspectiva, como habla en este versículo, una perspectiva divina, ¿sí? Porque todo el mundo ofrece lo temporal. Por eso me acuerdo cuando creamos el nombre de Ser Inmaterial con un compañero que era cristiano de diseño gráfico. Yo estaba buscando el nombre, decía, no sé qué nombre poner, ese nombre, los demás nombres que le puse a la demás banda eran de terror y digo, Men in White había sido un poco robado, por así decirlo, de una etapa de New Boys, porque salieron todos de blanco, y digo la película Men in Black, y bueno, vamos a Men in White. Entonces nos llamamos Hombre de Blanco, pero era así como muy rebuscado, ¿sí? Entonces, después toqué en otro grupo, en un momento a los 18 años toqué ahí con otra bandita que se armó, que le cambió el nombre de Etnia a Más Allá del Límite, y a esta persona le gustaba mucho poner también las siglas, así que se llamaba MAL, Más Allá del Límite, ¿sí? Así que íbamos de todo mal a mal. Así que él decía, bueno, Dios me mostró este nombre porque podemos ir más allá del límite de la sociedad, qué sé yo, pero bueno, cuando lo pongamos en los afiches, qué sé yo, que la gente como que si se sienta atrapada, que diga mal, pero no va a saber por qué la sigla, ¿viste? Entonces como que eran muchos nombres rebuscados y empezamos a buscar un nombre y Dios nos dio el nombre de Ser Inmaterial por el Espíritu del Señor. Y me llevó al versículo de 2 Corintios 4, 18. ¿Sí? A ver que ese es el anhelo de lo eterno. Dice 2 Corintios 4, 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en el invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y Dios me llevó a que este versículo sea el lema de este proyecto musical, que comenzamos sacando un primer demo, que ahí lo pueden escuchar en YouTube, que se llama Ayúdame, ¿sí? Y empezamos a alinearnos a un enfoque más evangelístico, porque en el ambiente de rock aquí empezamos a tocar con bandas seculares y queríamos marcar la diferencia, ¿sí? Entonces comenzamos a hacer panfletitos. Ahí todavía tengo el diseño. Una vuelta unos amigos me lo pidieron y en los recitales entregamos un panfleto con este versículo que decía que nosotros no nos fijamos en lo visible, sino en el invisible, y ese invisible es el Ser Inmaterial. Entonces empezamos ahí y la verdad que tuvimos un impacto durante 8 años con este proyecto, de 2016 a 2014, y la verdad que algunos todavía nos recuerdan, y tocamos con muchas bandas seculares y dimos mucho testimonio, muchos músicos también de aquí del ambiente, y era como que Dios alineaba más eso en el evangelismo. Entonces, la importancia de que nosotros ver qué estamos buscando, ¿sí? Porque la fama, uno dice, bueno, quiero llegar a la fama, quiero llegar a tal lugar. ¿De qué nos sirve, digamos, llegar a esas cuestiones o a las posesiones? Es decir, bueno, una banda o un grupo musical es exitoso. ¿Por qué? Porque todos son millonarios, porque tienen mucho dinero, porque andan en cosas lujosas. Nunca. Yo anhelé eso cuando comencé a hacer música, ¿sí? Porque eran placeres temporales. Y muchas veces también buscamos eso. Bueno, está bien, aguántame que yo tengo que trabajar para mi casa. Dios, aguántame porque tengo que trabajar para un vehículo. Aguántame para este bien material. Entonces muchas veces estamos enfocados en esos planes que son, muchas veces mirando lo visible, no lo que es eterno. Pero lo que va a permanecer, como decía Juan, es su voluntad, es sus planes, ¿sí? Por eso tenemos que saber dónde estamos sembrando. ¿Dónde estamos sembrando? Si estamos sembrando en algo eterno o en algo pasajero, ¿sí? Por eso ahí nosotros nos contraponemos a decir, ¿estamos viviendo para uno mismo o vivir para Dios? Me acuerdo que uno de los últimos estados que tuvo mi papá era primero el reino. Tenía ahí en el WhatsApp, primero el reino primero.
Porque la palabra del Señor dice que si buscamos primeramente el reino, todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué quiere decir? No es que Dios no quiere que tengamos nuestra casa propia. No es que Dios no quiere que tengamos vehículos, que seamos prosperados en los negocios. Perfecto, está perfecto. Dios sí quiere, pero eso son añadiduras. Tenemos que buscar primeramente el reino del Señor. Amén. Y me gusta también el Salmo 48, me gustaría compartir, que también ahí fue inspirada una canción que tiene Pato, que le he dicho que le tenemos que grabar. Y dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. ¿Sí? Yo sentí que cuando estamos, y esos años que estuvimos tocando, en los cuales tuve algunos valles también, tuve el fallecimiento de varios músicos amigos durante el tiempo que estuve haciendo música, donde también fueron muy fuertes. Decir, ¿qué pasó con tal persona que me acompañaba? ¿Sí? O tal músico amigo, hijo de pastor, que fallecieron. Y me tocó mucho a mí hasta el 2015, 2016, que tuve 3 pérdidas de grandes músicos, y todos guitarristas, 3 guitarristas, amigos que tuvieron un accidente. Los dos tuvieron un accidente, y un tercero, el hijo de un pastor, falleció. Era profesor, Samuel, iba en un colectivo y tuvo un paro cardíaco. Y me preguntaba diciendo, ¿qué pasó? ¿Sí? Si ya había cumplido su asignación cada uno, y fueron años de hacerme muchas preguntas de qué es lo que estaba haciendo, y si lo que estaba haciendo estaba bien, estaba correcto y en la voluntad del Señor. ¿Sí? Por eso también eso me llevó mucho a dejar un poco la batería y pasarme un instrumento melódico, y comenzar en el 2015 con un proyecto solista, y también buscar la unidad en los músicos, porque muchas veces también pasó de que sentía esa división, que había esa competición, que digo que mucho tiempo no lo vi en lugares compartiendo escenario con músicos seculares. Digo, ¿cómo puede ser que haya esa unión cuando tocamos muchas veces con bandas seculares, en eventos, en festivales, y después en los músicos hay mucha competencia, mucha división, mucho orgullo? Entonces dije, y Dios me empezó a mostrar sobre la unidad, que es uno de los llamados también que Dios me dio a la unidad. Y comenzamos a hacer confraternidades de músicos desde el año 2015. Ya llevamos casi 10 años trabajando en la unidad de los músicos de aquí de la provincia de Tucumán, junto con alguna gente que también nos acompaña, que vienen del sur. Comenzó con algunos músicos del sur que me dijeron, nos juntemos en Buenos Aires, ya estamos trabajando en la unidad, y comenzamos con juntadas a zapar, ¿sí? Y entonces eso me llevó a decir, bueno, hagamos lo mismo acá, y comenzamos con confraternidades por ahí por el 2015. También un llamado a la unidad dentro de lo que es la iglesia y los músicos también, y que tiene mucho que ver también con la unidad de la iglesia, que es lo que Dios me estuvo mostrando. Entonces nosotros debemos saber qué nos está apasionando, ¿sí? Qué nos apasiona, y eso ponerlo al servicio del Señor, a la disposición de Él. ¿Qué nos apasiona? ¿Sí? Debemos pensar, a ver, Ricky, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te gusta? O que vos sentís esa alegría, como dice acá, un deleite así cuando lo haces. Servir. Amén. ¿Sí? Nosotros debemos encontrar, porque Él podría estar sirviendo en cualquier otro lugar, pero decidió ese espíritu de servicio utilizarlo aquí en la casa del Señor. Seguro nos apasiona ver cualquier cosa, ¿sí? Y veo que, por ejemplo, hay gente que le apasiona el fútbol, y sí, puede trascender también en el área, y viendo cuál es el monte, ¿sí? Encaminándonos cuál es el monte que Dios nos está mostrando, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que llevar esa pasión, pero los pide Cristo. No se los pide la fama, decir, bueno, me apasiona tanto. Y yo podría haber dicho, bueno, me voy, hago cualquier música, porque estuve tocando mucho tiempo como sesionista también. Sesionista significa que tocas y te pagan, ¿sí? Y estuve tocando, y salíamos los fines de semana, volvíamos a las 5, 6, 7 de la mañana, cuando ya amanecía.
volví a la casa de tocar. En ese momento me daban 250 pesos, era 250 pesos en ese momento. Y yo me sentía vacío. Decía, el talento que Dios me ha dado, porque necesitaba plata, bueno, voy a tocar con tal, toqué con alguna banda de folclore también. Y digo, no es por ahí. Y erré. Volví, como había empezado en un principio, a tocar música secular y Dios me mostró no. Porque yo llegaba de tocar a pesar que decía, bueno, no me influía toda la noche. Música como ustedes conocen, bailable, y llegaba al culto y me resonaba cualquier tema en la oreja. Y decía, yo tengo que estar alineado con lo que Dios quiere hablarme, y me está sonando un cuarteto en el oído de que he terminado de tocar a la madrugada. Entonces empecé a alinear eso, comencé con una sala de ensayo antes de casarme, con el anhelo de también tener un lugar. Y comenzaron muchos músicos, también cristianos, a pasar por esa sala de ensayo. Así que también fue una montaña de poder trabajar con mi emprendimiento propio. Sí, que también se terminó el 2000, ahí está un poquito en la línea de vida, que la armé en el 2008 y la cerré, ¿sí? La cerré a la sala ya para el 2015, ¿sí? Entonces, Dios me mostró muchas cuestiones de poder empezar también a trabajar con el audio, que es lo que también trabajo ahora, y fue también de poder empezar un emprendimiento con esto, con la parte de la música, el entretenimiento, ¿sí? Porque son lugares donde tiene que llegar la luz, ¿sí? Que son esos lugares. Ayer he hablado con un DJ y la importancia que me decía que fue una fiesta cristiana y que decía que había un solo DJ. Yo, ¿cómo puede ser? Y me decía, no me digas que es del sur. Sí, me dice, porque lo llamaron a él, me dice, ¿y cómo se llama? Tanner, Joel. Y digamos, hay un solo DJ, entonces la gente en el entretenimiento hay muchas cosas que no están todavía contempladas. ¿Cómo puede ser que tengamos un solo DJ cristiano en la provincia de Tucumán? Y que tenemos que para escuchar música movida tenemos que ir a buscar a YouTube, ¿sí? A alguna compilación de alguien de Buenos Aires. Entonces, la importancia de poder decir en qué área Dios me quiere usar, en esa pasión que yo tengo, cómo la puedo usar en el Señor, ¿no? Entonces, debemos alinearnos con Dios. El otro versículo, 2 de Pedro 1:10. Me gusta lo que dice, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente son parte de lo que Dios nos ha llamado y ha elegido. Tenemos que preguntarnos, ¿somos parte? ¿Estamos siendo parte de ese llamado? ¿De ese legado que Dios nos ha dado? Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vemos que la fe genuina se refleja en las acciones, ¿sí? Debemos comprobar y no ganar. Muchas veces queremos nosotros ganar cuestiones para solventar nuestros propios proyectos, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros alinearnos con el Señor y ver cuál es nuestro llamado y afirmarnos espiritualmente. Crecer en madurez y evitar caer, ¿sí? Por eso en la palabra del Señor también habla, y Pablo hablaba también de esto en muchos de sus cartas, ¿sí? Anhelar esa entrada triunfal, como dice acá, anhelar ese recibimiento eterno, esa entrada triunfal en el reino de los cielos. Él nos espera con honra. Por eso nosotros debemos saber, como dice 1 de Pedro también, ahí cerquita nomás, 5:4. ¿Qué es lo que esperamos en la eternidad? ¿Sí? La gente dice, ¿por qué Jesús no estuvo más tiempo aquí entre nosotros? Porque Él a los 30 años comenzó su llamado y lo terminó en 3 años, ¿sí? Y fue llamado a la eternidad. Puede haber comenzado a los 20 y terminar a los 25. Pero cuando ya
cumplió su llamado, Dios se lo llevó. ¿Sí? Tenemos que anhelar cumplir nuestro llamado, ¿sí? Antes de padecer. Decir, yo necesito cumplir mi llamado. No puedo irme de esta tierra sin haber cumplido el llamado. Porque puedo encontrar la salvación y voy a recibir la vida eterna. Pero ¿qué va a pasar cuando yo llegue? Va a ser diferente, como dice acá. Cuando venga el gran pastor, leemos, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Ustedes han visto esa película que tiene aquí, que tiene millones de cosas acá, ¿cómo se llama? Los honores, por así decirlo. Porque fue el mejor que salvó a tantas personas y le dan un pin. Porque hizo tal cosa en tal lugar, ¿sí? Y rescató a tantas personas, ¿sí? Una mención honorífica. De eso habla también. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿cómo va a ser nuestra corona en la eternidad? Cuando lleguemos, como venga el gran pastor, como dice aquí, nos recibirá con una corona. Y puede ser una corona vacía, vamos a tener una corona. Pero no es lo mismo una corona. Esas diademas representarán esa fidelidad espiritual, el amor a Cristo, la perseverancia en la fe y las almas en las cuales nosotros hemos llevado el Evangelio. ¿Sí? Entonces, cuanto más personas nosotros podamos llevar y presentar el Evangelio, por eso me gustan los chicos que están evangelizando, está saliendo Daniel, en los colectivos, están predicando, las personas que tienen ese llamado y poder, cada uno, a donde estemos nosotros, poder decir, ¿para qué Dios me puso en este lugar, en este trabajo, donde estoy estudiando? ¿Sí? Dios me puso para poder el día de mañana tener una hermosa corona y que muchas de estas personas puedan conocer el Evangelio. Porque eso es extender el reino. En la asignación, yo no estoy en el mismo lugar donde trabaja, como decía Ricky, donde trabaja Dante, en una gomería, ¿sí? Todos estamos en distintos lugares, en distintas áreas, ¿sí? Entonces, seguro la corona de ángel va a tener todas esas almas que yo estoy ganando. Seguro que la corona de cada uno de nosotros va a ser diferente con respecto a lo que nosotros vayamos haciendo y esa perseverancia aquí en la tierra. Vamos a tener una corona, pero va a ser distinto los honores que vamos a tener. Amén. ¿Quién no le gustaría tener muchos honores? Amén. Y uno de los últimos versículos que voy a ir compartiendo, que Dios nos capacita. Dios nos capacita para hacer. Pues, bueno, pero ¿cómo voy a hacer? 2 Corintios 1:21 dice, Dios es que nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amén. Ustedes conocen que en la antigüedad se usaba de que a los que servían los esclavos los marcaban con un sello, qué sé yo, el dueño se llamaba con la letra B corta y le ponían un sello como un tatuaje y lo marcaban. Y acá dice la palabra del Señor que Él nos ha marcado con el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos ha marcado como hijos suyos. ¿Sí? Y Él nos capacitó para, ¿sí? No para que solamente anhelemos las cosas materiales. ¿Sí? Como decía papá, nacer, morir, reproducirnos, nacer, crecer, reproducirnos y morir. No podemos solamente anhelar que nuestra vida sea así tan corta. ¿Sí? Tenemos que saber que Dios nos ha llamado para más. ¿Sí? Por eso ahí también en la línea de vida, si quieren compartir un poco, Dios me empezó a llamar y podemos avanzar. Uno de los logros es poder hacer música con los chicos de aquí, el equipo de alabanza, que en el 2013, de poder grabar ese disco, que fue casi completo por las canciones que Dios le dio aquí a Patricio. Y digamos, todo lo que yo tenía lo empecé a poner a favor del Señor, ¿sí? De ahí pude en el año 2016, con tantas cuestiones que pasaron, tantos valles que tuve con el accidente de mi hermano y otras cuestiones con la muerte de un guitarrista que estuvo tocando conmigo mucho tiempo, Sergio. Y en ese valle también Dios me dio de arrancar con este proyecto solista de Dios con nosotros,
¿sí? Y que Dios me dio y que actualmente también estamos ministrando, gracias al Señor, con varias puertas abiertas, ¿sí? Del disco, que lo pueden encontrar también en internet, que se llama Dios con nosotros, de poder lanzar este álbum y después comenzar con la comunidad de músicos cristianos, que es una comunidad que está creciendo, con casi más de 100 músicos, en el cual trabajamos en la unidad, trabajamos en la capacitación y hemos creado también los cantados del 9 de julio. ¿Quién iba el 9 de julio? ¿Sí? Que hemos conformado este equipo de alabanza de distintas denominaciones, que para mí es un gran logro de la unidad de los músicos en Tucumán, ¿sí? Entonces, ver que lo que Dios me dio, yo lo sembré en Él y está dando fruto, ¿sí? Porque no es por mí, ¿sí? En la pandemia, en plena pandemia, Dios me dio canciones para sacar este álbum que se llama Metanoia, que significa ser transformado mediante la renovación de nuestra mente, que también lo pueden escuchar en internet. Y muchas veces en esos valles de la pandemia y de cuestiones así, pudieron haber montañas. Entonces, vemos que muchas veces no es fácil. Si Dios te ha dado una asignación, no es fácil, no es que todo va a ser montañas. Por eso quería compartir un poco de niña de vida, que hay muchos valles también, pero frente a esos valles también Dios nos da la capacidad de poder levantar esas montañas, ¿sí? Y de poder resurgir, porque no es con nuestras fuerzas, ¿sí? Él nos capacita sabiendo que nosotros tenemos que dejar estas cuestiones en sus manos. Él nos da esa garantía y nos da esa identidad, amén. Por eso es lo último que quería compartir para que podamos reflexionar en esta mañana, es qué estamos haciendo con nuestros talentos. Por eso me gustaría compartir lo último en Mateo 25:14, que es la parábola de los talentos, ¿sí? No la voy a parafrasear porque ustedes ya la conocen, ¿sí? Pero la parábola habla de que un dueño le dio distintos talentos, que en ese momento está hablando de dinero, ¿sí? Y uno lo guardó y otro lo multiplicó. Y después vino el dueño y le dijo, ¿por qué lo guardaste? ¿Por qué no lo multiplicaste? Que aunque sea que no lo hayas multiplicado, aunque si no lo hubieras guardado en el banco, aunque sea si te hubiera multiplicado. Y se quejó, ¿sí? Y lo reprendió. Por eso estos 3 siervos, ¿sí? Que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1, no tiene que ver con la cantidad de cosas que hayamos hecho, sino tiene que ver con que de haberlo multiplicado, ¿sí? Aunque sea por 1, ¿sí? Por eso muchas veces nos entra el miedo, decir, no, ¿qué va a pasar? Digamos, me quedo donde estoy, porque si no muevo la avispero no voy a terminar, no voy a terminar picando nada, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos en no hacer nada. Hemos recibido muchas cuestiones, muchas cosas, hemos recibido muchos atributos del Señor. Tenemos muchas capacidades aquí en la Iglesia de Cristo, diferentes. Pero tenemos que saber qué estamos haciendo con eso. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos que Dios nos ha dado? ¿Sí? Y Él reprendió al que no hizo nada, el que lo escondió. Y muchas veces escondemos también esos talentos, ¿sí? Nos da oportunidades y nosotros escondemos. Tenemos ese temor y no lo usamos para su gloria, lo usamos para otras cosas. Por eso Dios quiere ver nuestra fidelidad, ¿sí? Tenemos que tomar esa decisión en esta mañana. Así que quiero orar por la iglesia, por esa decisión, que nuestra decisión no sea esconder lo que Dios nos ha dado, sino ponerlo a disposición de Dios, ¿sí? Y encontrar esa asignación, amén. Anhelar, buscar. El que pide, Dios se le dará, amén. Entonces, que podamos realmente ver qué estamos haciendo. ¿Estamos trascendiendo o solamente buscando cada día lo físico, lo terrenal, lo temporal? Somos administradores. Somos administradores de lo que Dios nos dio. De nuestros recursos, de la economía, de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de todas las cosas somos administradores, ¿sí?
Dios no nos obliga a hacer su voluntad, nos capacita, nos da el Espíritu, pero está en nuestra decisión. Si la escondemos, no la multiplicamos o la multiplicamos. Amén. Por eso no debemos temer fallar, porque vamos a fallar y vamos a quizás tener algunos valles en nuestra vida. Pero ¿qué? Tenemos que tener temor a no haber hecho nada. Sí. Entonces, que podamos analizar qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio. ¿Sí? Así que podamos ahí reflexionar y orar al Señor. Bendito Dios, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has preparado un propósito, Señor, para nuestra vida. Tus planes son mejores que los de nosotros, Señor. Y no queremos estar en esa lucha, sino queremos que cada día ese Espíritu Santo que tú nos has dado, que le has dado a cada uno de mis hermanos, a esta iglesia de Cristo, pueda ponerse sobre el control de nuestra alma y sobre el control de nuestro cuerpo. Cada día podamos estar alineados a tu voluntad, a esa asignación, que podamos encontrar ese monte en el cual tú nos has llamado, Señor. Tú nos has llamado a trascender. Perdónanos, Señor, por siempre andar en lugares titubeantes y no en la roca firme que eres tú, Señor. Por muchas veces poner nuestra vista en lo visible y no en el invisible que eres tú, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por andar donde el viento nos lleva muchas veces. Como estaba Jonás, yendo en contra de la voluntad todo el tiempo, tomándose el barco incorrecto. Queremos estar alineados contigo, Dios, y poder trascender para cumplir tu voluntad con ese mandato que tú has escrito en ese libro de la vida, Dios. Poder ser luz donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro estudio, donde quiera que nosotros estemos, en nuestra familia. Que tú nos uses, Señor, que tú nos uses y poder dar frutos, Señor, como esta parábola, Señor, que tú nos hablas, que cuando tú nos vengas y nos preguntes ¿qué has hecho con lo que te he dado?, que nosotros podamos decir que le hemos multiplicado, que se ha multiplicado en nuestras manos y que no lo hemos escondido, Señor. Por eso te pido que tú, Señor, quites todo temor, Señor, de nuestra vida, todo temor al fracaso, que puedas alinearnos con tus proyectos, con tus planes, Señor. En esta hora, Señor, como iglesia del Señor, queremos extender tu reino, Señor. Queremos impactar todas esas áreas que no han sido impactadas, Señor, de la familia, de la salud, del entretenimiento, Señor, de la política, oh Dios, de la religión, de la salud. Queremos transformar, Señor, transformar esos ambientes, Señor. Lo que sea que lo hagamos, Señor, sea con un propósito divino y tu Espíritu Santo esté respaldando, Señor, en esta hora, Dios Jesús. No somos nada sin ti, Señor, no tenemos rumbo sin ti. Queremos buscar primeramente el reino, sabiendo que tú nos darás por añadidura todo lo demás, oh Dios. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha venido, Señor. Que podamos tomar de ti esa mano y que nos puedas guiar cada día, Señor, a través de tu palabra, a través de una confirmación de una palabra, de un versículo, Señor, de una promesa, Señor, de tantas promesas que tú nos has dado, Señor, que se puedan cumplir, Señor, y que estén afirmadas en tus palabras, Señor, que estén afirmadas en tus palabras. En el nombre de Jesús, Señor, habla, Espíritu Santo, en esta mañana. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, y seguir ese destino divino que tú tienes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Amén.